Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a este webinar sobre innovación en la farmacia hospitalaria andaluza, lo que hemos aprendido durante la pandemia. En este periodo hemos pasado de todo, regulares, malos y buenos momentos, pero sobre todo un cambio de método de trabajo, el cual, sin la resiliencia que está impresa en la línea de la farmacia hospitalaria, no hubiéramos podido superar. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte, y eso es lo que creo que la pandemia ha realizado en la farmacia hospitalaria andaluza, hacernos más fuertes. Nos ha dado más fortaleza para luchar como colectivo, para seguir trabajando, realizando los procesos de la manera más eficiente posible para el sistema, pero sobre todo mejorando la asistencia recibida por los pacientes, ingresados y ambulatorios, tanto a nivel de evidencia científica, a través del uso racional del medicamento, como a través del trato humanizado, realizando un seguimiento farmacoterapéutico continuo más férreo si cabe, dado que somos los facultativos especialistas del medicamento en el sistema sanitario público andaluz. Quiero agradecer a la Fundación Tercer Milenio, a Novartis, sobre todo a Carlos Fages, que aquí está con nosotros, y a Tati, por supuesto, por el apoyo a esta jornada. Además, ya os lo digo antemano, que me gustaría citarnos para las siguientes jornadas, que espero que sea en breve, porque como sabéis, pues la farmacia hospitalaria es un colectivo que estamos en continua búsqueda de innovación y reformulación. Por tanto, estamos continuamente innovando y dando que hablar. Por último, antes de dar la palabra al subdirector de farmacia y compañero de farmacia hospitalaria, Carlos García Collado, quiero agradecerle el haber sido sensible en todo momento, en la pandemia, con todo lo que ha conllevado a las demandas de la farmacia hospitalaria andaluza. No quiero robaros más palabras, así no robaros más tiempo, que la agenda es bastante amplia. Agradecer a los ponentes todo, ahora lo haremos después, pero bueno, Carlos, sin más, pues quiero darte paso, agradecerte y darte paso a que inaugura esta jornada. Buenos días a todos y ante todo daros las gracias por el esfuerzo durante la pandemia y también por la excelente gestión de la vacunación que estamos haciendo en Andalucía. La prestación farmacéutica en Andalucía supone casi un 30% del presupuesto anual del Servicio Andaluz de Salud. De este porcentaje, aproximadamente un tercio corresponde al gasto en medicamentos en hospitales. Desde hace varios años, como ya sabéis, este gasto crece a un ritmo mucho mayor que el de la prestación farmacéutica en recetas. Sin ir más lejos, mientras que esta última creció un 4% en 2020 en Andalucía, la prestación en medicamentos hospitalarios creció más del doble, un 9% aproximadamente. Este aumento se debe sobre todo a la introducción de nuevas terapias innovadoras en patologías del ámbito hospitalario. Sin embargo, el tema de la innovación es un asunto controvertido. Muchos de los medicamentos que nos presentan como innovadores debemos de plantearnos si de verdad lo son. Muchos de ellos, además, conllevan un impacto económico que muchas veces no se ve aparejado con los resultados que aportan resultados en salud. Así, como ejemplo, el impacto de 10 nuevos medicamentos de los llamados innovadores ha supuesto unos 25 millones de euros en el gasto total. Muchos de estos medicamentos han sido financiados ligados a algún tipo de compra innovadora, techos de gastos, rappel y acuerdos basados en resultados en salud. Medicamentos como CAR-T, terapia para fibrosis quística, dermatitis atópica, fístulas, entre otros. Esta innovación en el pago sería, a mi juicio, un buen sistema para diferenciar los medicamentos que realmente están aportando innovación. Estos acuerdos lo que pretenden es acercar lo máximo posible el precio del fármaco al valor que aporta desde el punto de vista clínico. Centrándonos en ello, quisiera poner en valor que lo más difícil de estos acuerdos, aparte del diseño, es el seguimiento de los indicadores necesarios para llevarlos a cabo. Aquí hay dos pasos fundamentales. Por un lado, los medios humanos para controlar estos acuerdos y por otro, los sistemas de información. Pues bien, desde el Servicio Andaluz de Salud estamos intentando poner remedio en ambos frentes. Por un lado, gracias a unos fondos finalistas para sanidad, hemos aumentado temporalmente las plantillas de farmacéuticos de hospital, contratando a 30 farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria. El coste de esta medida se estima en unos 9 millones de euros. Por otra parte, estamos dando los pasos para mejorar los sistemas de información de farmacia hospitalaria. Antes del final de año, se licitará un programa centralizado para la gestión de la farmacoterapia oncológica. Esto supondrá un gran avance para aquellos servicios de farmacia hospitalaria que todavía no disponen de un programa optimizado para el control de estos fármacos, que sin duda más aportan a los incrementos de los que hablé en un principio.
Por tanto, y para finalizar, os quería pedir vuestra ayuda una vez más para que con vuestro esfuerzo, el de las nuevas contrataciones y el apoyo del Servicio Andaluz de Salud y de la Subdirección de Farmacia, seamos capaces de hacer lo más eficiente posible la prestación farmacéutica en los hospitales. De nuevo, gracias a todos y en especial a la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria, a Novartis por su apoyo y a todos los que han hecho posible esta reunión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por tus palabras de reconocimiento. Siempre es de agradecer recibirlas por parte de los jefes. Como las cosas son así del directo, pues ya me he saltado el guión. Así que en vez de darle paso primero a Carlos Fages y después a Carlos Gallardo, lo he hecho justo al revés, perdóname. Perdóname, Carlos Fages, pues te doy paso para que haga la inauguración por parte de Novartis. Muchas gracias. Enrique. Bueno, primero agradecerte a ti, Enrique, personalmente, como presidente de la SAF, y también a su director de farmacia, el doctor García Collado, por supuesto, los ponentes, los asistentes y también a los organizadores, a la Fundación Tercer Milenio. Pues para Novartis es un privilegio poder participar en esta webinar que tratará de innovación en la farmacia hospitalaria, y para mí personalmente, pues en especial porque me siento muy vinculado a vuestra sociedad. Podemos estar de acuerdo que el momento de la declaración del estado de alerta y la activación del confinamiento supuso un hito, un punto de inflexión en la crisis, una crisis sanitaria. Yo creo que el 14 de marzo lo recordaremos todos como una fecha señalada, como ha pasado con otras fechas señaladas como el 11M, etcétera, por la gravedad de la situación que vivía nuestra sociedad, en el enorme reto y la gran incertidumbre que era para todos nosotros. Me gustaría también destacar el reto que supuso para la farmacia hospitalaria y cómo lo vivimos desde Novartis. De todos los ámbitos de la farmacia hospitalaria, que son muchísimos, muchísimos, y en concreto de la farmacia hospitalaria andaluza, cubriré solo algunos que ha sido una experiencia compartida con nosotros con Novartis, como son el suministro de medicamentos en tiempo de crisis, como fue también y está siendo la atención farmacéutica para garantizar el acceso a medicamentos, mantener y mejorar la atención a los pacientes y evitar que esos pacientes fueran al hospital, introduciendo elementos como puede ser la digitalización. Y por último, hablar de investigación clínica, el rol tan importante que habéis tenido vosotros como farmacéuticos de hospital en la investigación clínica. Empezando por el suministro, al inicio de la pandemia había que asegurar el suministro, y debido a la alta demanda de algunos medicamentos para el COVID y de otro tipo de medicamentos, pues hubo un diálogo continuo con vosotros desde los distintos proveedores. Yo creo que hablábamos casi a diario y eso nos permitió que los pacientes no se vieran afectados por los problemas de suministro, colaborando también vosotros con todos los demás profesionales en la labor de la compra, la gestión, el almacenamiento y la dispensación de medicamentos. Ahora paso al siguiente punto, en referencia al cambio de modelo de atención farmacéutica. Me gustaría destacar la labor de la farmacia hospitalaria en la gestión de los pacientes externos, cómo han tenido que cambiar o cómo habéis cambiado vuestro modelo de atención, prestando una atención farmacéutica fuera del hospital y manteniendo la trazabilidad, la atención y la seguridad de los pacientes. Todo un reto tanto profesional, organizativo y logístico, incorporando actividades no presenciales con el paciente. Señalar también la capacidad organizativa que habéis tenido como sociedad española y la sociedad andaluza, porque bueno, fuisteis un agente pivotal en la colaboración, movilizándonos y liderándonos al resto de los agentes y pudiendo hacer que permitiendo que la medicación llegara en perfectas condiciones al paciente y que rigiera la mejor atención posible. Remarcar el papel de la farmacia hospitalaria también en la revolución digital. Seguro que vuestra manera de trabajar y de relacionaros ha cambiado para siempre y la ventaja que nos ofrece la herramienta digital han llegado para quedarse. También desde Novartis, en alianza con vosotros, con la farmacia hospitalaria, nos gustaría consolidar las bases que nos permitieran la adopción a gran escala de tecnologías como pueden ser la inteligencia artificial, la telefarmacia, la telemedicina, las terapias digitales, como activos estratégicos para generar información relevante en la toma de decisiones en beneficio de los pacientes. Y por último, en referencia a la investigación, el papel que habéis tenido de la farmacia hospitalaria y en concreto de la farmacia hospitalaria en Andalucía en la investigación de nuevos tratamientos ha sido muy crítica, ha facilitado y habéis gestionado todos los ensayos clínicos, evaluando también con claridad el beneficio-riesgo de los tratamientos que se utilizaban contra el COVID en un día a día. Cada día habéis sido capaz de actualizar esa información. También me gustaría destacar que también habéis sido un colaborador claro para que el resto de los ensayos clínicos siguieran
y evitar que se interrumpieran por culpa de la pandemia. Y habéis sido capaces de colaborar, por ejemplo, desde Novartis con 220 ensayos clínicos, más de 2.400 pacientes, y de todo ese volumen, un 15% lo habéis manejado vosotros, del total de España, vosotros de Andalucía. Sin vuestra implicación esto hubiera sido imposible. Si algo hemos aprendido en la pandemia ha sido la importancia de la colaboración. El sector sanitario se ha convertido en un valor inquebrantable y que perdurará en el futuro, y del que todos hemos aprendido mucho. No solamente la colaboración entre personas, en que vosotros habéis protagonizado pues, mucha experiencia de generosidad y solidaridad, y en estos tiempos difíciles, sino también entre instituciones. Yo creo que la colaboración pública o privada por fin se ha agilizado, con un alto grado de coordinación entre empresas y administraciones. Aquí, bueno, con Carlos García hemos tenido claros ejemplos, hemos podido hacer donaciones, actualizar, bueno, pues hacer distintas gestiones, incluso también a medio plazo participar y colaborar en la investigación clínica, y que seguro que dará muchos resultados. También hemos cambiado de paradigma. Yo, para ponernos de modo de ejemplo, hemos sido capaces de colaborar privados y privados, que también para vosotros, que entre competidores sabíais que era muy complicado. Pues hay muy claros ejemplos. Yo voy a poner el ejemplo de mi empresa. Actualmente Novartis está colaborando en la fabricación de vacunas de Pfizer, de Biotech o de CureVac, y también incluso estamos colaborando con Roche en la fabricación de un tratamiento prometedor para el COVID. Yo creo que la colaboración ha sido clave, y bueno, vosotros lo sabéis, que lo que se tarda en desarrollar un medicamento, que pues, es más de una década, y gracias pues, al esfuerzo colectivo de investigadores, de profesionales, que incluye a vosotros, por supuesto, autoridades y compañías farmacéuticas, hemos logrado que hayan vacunas contra el COVID eficaces y eficientes en solamente 8 meses. Esto, si nos lo dicen hace un año, no lo creemos. Esto ha sido un auténtico milagro, y vosotros habéis sido un eslabón clave. Para terminar, quería expresaros en nombre de Novartis nuestro reconocimiento y felicitación por la labor que habéis realizado y estáis realizando desde la farmacia hospitalaria en esta crisis sanitaria sin precedentes, y la que vais a seguir haciendo. Me gustaría poner en valor la farmacia hospitalaria como un eslabón clave en la atención de los pacientes, en la sostenibilidad del sistema sanitario y para la sociedad en general. Muchas gracias. Pues Carlos, como ya te dije en persona, a ti y te lo digo ahora públicamente, de verdad, muchas gracias por la labor, por ser compañero de viaje al final y por todo. O sea, que seguimos trabajando. Pasamos, si os parece, a la mesa de debate, donde hemos querido que esté lo mejor representada posible pues toda la farmacia hospitalaria andaluza. Además, pues también quiero agradecer a los ponentes, que además de ponentes son compañeros y sin embargo amigos. Así que gracias, amigos, por dejaros abusar siempre. El debate estará moderado por Enrique Jesús Moreno, periodista de la Radio Televisión Pública Andaluza, concreto del Canal Sur Radio, donde dirige y presenta el programa Por tu Salud. Y en la mesa, pues cada oponente va a hablar de su experiencia, y como hilo conductor hemos formulado tres preguntas que, si os parece, las leo ya y ya pues todas las tenemos en mente. Lecciones que no ha dejado la pandemia a los servicios de farmacia hospitalaria, oportunidades de mejora y desarrollo profesional que se vislumbran tras el COVID-19, ha puesto la pandemia sobre la mesa necesidades no cubiertas en formación, recursos materiales y humanos, y luego algo que yo creo que es importante y también tenemos que hacérnoslo ver, hemos sabido contar qué somos como especialidad, como profesión, qué hacemos respecto a la opinión pública, y es importante que lo hagamos o no. Después habrá un pequeño coloquio con el público que asista y terminaremos con conclusiones y cierre a cargo del director gerente del Servicio Andaluz de Salud, que se conectará a las 12, el señor Miguel Ángel Guzmán. Pues sin más, doy paso a Enrique Moreno y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero agradeceros lo primero, presidente, a la organización, pues bueno, que haya pensado en mí para acompañaros en este momento, que es una doble gratificación para mí. En primer término, por la confianza que depositáis, y en una segunda parte porque como responsable de un programa de salud en Andalucía, en el caso de la radio pública, desde hace más de 20 años ya, pues he estado en contacto con vosotros. Confieso que no con toda la intensidad que probablemente deberíamos haber tenido, pero sí que he estado pendiente de vuestra actividad, que además me ha resultado siempre especialmente llamativa, y hemos tenido algunos contactos. Quiero saludaros y expresar a todas las personas, hacer llegar a todas las personas, mejor dicho, que nos sintonizan a través de este canal y de esta emisión virtual, y luego en la grabación,
Veo que entre vosotros os conocéis estupendamente, veo que circula la comunicación entre vosotros, he visto en los preliminares y que eso es especialmente gratificante también para alguien que trabaja a diario en comunicación. Me satisface mucho y me llena de alguna forma de seguridad también, en el sentido de que bueno, que la información, que la tecnología y que la ciencia y la innovación circulen. Sandra Flores Moreno, veo que os conocéis todos, Hospital Virgen del Rocío, Begoña Tortajada, Hospital de la Costa del Sol, Jesús Francisco Sierra, Jerez de la Frontera, José Antonio Marcos, Hospital Macarena, Joaquín Urda, Farmacia Hospitalaria del Hospital de Poniente de Almería, Carolina Alarcón Payer, Farmacia del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Muchas gracias a todos. Insistir, presidente Martínez de la Plata, Juan Enrique, en mi agradecimiento por esta posibilidad en la que voy a tomar notas y me voy a comprometer de alguna forma yo también, en la medida de mis posibilidades modestas, con vuestra actividad y con vuestras preocupaciones. Como sabéis, vamos a establecer un turno de unos 5 minutos, pero yo tengo aquí un reloj, en la radio tenemos que ser con esto de los tiempos absolutamente tajantes y bueno, voy a ir marcando este cronómetro digital para que, por favor, intentéis ajustaros a ese tiempo. Sé que en algunas ocasiones es difícil, pero luego también tendríamos una ronda para ir ampliando, detallando algún asunto más. Y ahora vamos a empezar con ese vídeo que con motivo de este encuentro pues han preparado. Así que lo que se dice en televisión es dentro vídeo, si eso vale. Bueno, pues una referencia para que en esta situación de alguna forma se difunda a través de las redes y a través de los canales habituales todo esto. También en mi programa vamos a ocuparnos de este encuentro y de esta preocupación vuestra. Ahora vamos a lo que vamos en esta jornada para darle la palabra a Sandra Flores Moreno, responsable, como sabéis, jefa del servicio de farmacia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Adelante, Sandra, por favor, cuando quieras. Perdón, el silencio, la cosa del directo, como has indicado. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la presentación y por vuestro tiempo. Bueno, nos habéis pedido que comentemos en 5 minutos cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no?, sobre el COVID. Difícil resumir en 5 minutos pues, estos meses. Creo que el vídeo empieza con una palabra clave: adaptación. Hemos tenido que adaptarnos día a día a los cambios. Teníamos que dar respuesta a una situación crítica que se caracterizaba pues, por la incertidumbre, por el miedo, como no, especialmente esos primeros meses, por la falta de recursos, por la falta también en ocasiones de medicación, porque nosotros éramos los responsables de que no faltara la medicación ni a los pacientes ingresados, ni a los pacientes externos, ni a los pacientes de hospital de día. Era nuestra responsabilidad. Nadie más tenía que preocuparse en el hospital de que no hubiera medicación. Y para ello, en pocos días prácticamente, tuvimos que reorganizar absolutamente todos los servicios de farmacia, reorganizar los espacios, crear nuevos almacenes donde no los teníamos, reorganizar a los equipos. Prácticamente cada mañana evaluábamos qué había pasado en las últimas 24 horas
y reorganizábamos a las personas para que dieran soporte en aquellas áreas donde más hacía falta. Porque fueron muchas las dificultades logísticas, las dificultades administrativas para conseguir la medicación en aquellos momentos. Y lo importante era que solo nosotros lo supiéramos, que nadie, ningún otro profesional, ningún paciente lo notara. Nos encontramos con una situación en que los pacientes no podían venir al hospital, teníamos que trasladar, como han dicho en la inauguración, esa dispensación no presencial de la medicación a los pacientes, organizar actos de consultas de atención única a los pacientes en los hospitales de días oncomatológicos, fabricar solución hidroalcohólica que tampoco había en aquellos momentos. En nuestro caso son muchas, como en el resto de mis compañeros, muchas las experiencias vividas. Yo destacaría, si se me permite, una que fue la de la medicalización de los centros sociosanitarios, por lo que conllevó a nivel laboral, de desahogo de los hospitales, de favorecer la atención de los pacientes más frágiles en aquellos momentos, de resultados en salud, de la humanización de la atención prestada a los pacientes que más lo requerían. En el Hospital Virgen de Rocío, en colaboración con el Distrito de Atención Primaria de Sevilla, se decidió medicalizar las residencias, de tal manera que en el momento en que había un caso o un brote, pues todos los médicos del hospital y de atención primaria desembarcaban en ese centro, desembarcaba toda la tecnología del hospital que desde aquel momento hacía que se convirtiera ese centro sociosanitario en una planta más del hospital a todos los efectos. Y el servicio de farmacia, ¿qué es lo que hacía? Pues nosotros éramos los responsables de prestar tanto la prestación farmacéutica, de suministrar la medicación que hiciera falta, como la atención farmacéutica de los mismos. Esto a nivel práctico significaba que en el momento de medicalizar la residencia montábamos un botiquín de emergencia, poníamos los sistemas de información para que los médicos prescribieran como si estuvieran en el hospital, conciliábamos la medicación contra la COVID con la medicación habitual, intentamos disminuir el riesgo de interacciones y efectos adversos, dispensamos en formato unidosis aquella medicación extra del botiquín que hiciera falta, dispensábamos la solución hidroalcohólica, informábamos a las enfermeras y al personal técnico, y todo esto, repito, en menos de 24 horas y con una serie de tareas adicionales en el hospital a las que tenías que seguir dando respuesta. Visto en la distancia, me parece que fue un trabajo enorme, inmenso y enormemente gratificante para el servicio de farmacia hospitalaria formar parte de esa experiencia, que en nuestro caso fueron más de 14 residencias las que se medicalizaron, más de 750 pacientes atendidos en aquellos momentos, y la certeza de que eso humanizó la asistencia sanitaria de dichos pacientes y que logramos salvar muchas vidas en aquellos momentos. Especialmente gratificante haber formado parte de esa experiencia. Bien, Sandra, pues incluso emocionante para mí. Entiendo que tus compañeros han podido tener vivencias muy similares, pero escucharte, créeme que para mí se me escapa, tengo que decirlo, ha resultado especialmente, pues eso, insisto, emocionante. Vamos a escuchar ahora cuál es la experiencia de la Costa del Sol, la directora del área de farmacia y nutrición, Begoña Tortajada, tiene la palabra. Le recuerdo 5 minutos máximo, por favor, si es tan amable, y luego podamos hablar todos un poco y de todo un poco, quizá profundizar en algunos aspectos y otros que probablemente yo os proponga. Adelante, Begoña, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por darnos esta oportunidad y a todos los que han participado también en la organización de esta jornada. Sandra ha puesto un poquitín en situación en la que nos encontrábamos los servicios de farmacia hospitalarios. Yo creo que lo ha relatado muy bien y, como dices, se pone un poco la piel de gallina, ¿no? Reviviendo esos momentos que todos pasamos, porque la situación en los hospitales fue muy parecida. Otro de los aspectos que podríamos destacar es la reorganización que tuvimos que hacer de cara a atender a los pacientes externos desde las unidades de atención a pacientes externos. Estos son nuestros pacientes crónicos que vienen periódicamente a recoger medicación al hospital y que tienen un seguimiento estrecho por parte de los farmacéuticos especialistas. En ese momento, de las peores semanas, las primeras semanas de la pandemia, en la situación que teníamos en los hospitales, como muy bien ha relatado Sandra, era una situación muy complicada y además nos encontrábamos con que teníamos que hacer frente
a esta otra realidad. Nosotros teníamos que seguir dando asistencia y atención farmacéutica y teníamos que buscar la manera de acercar la medicación a estos pacientes que, bueno, si os acordáis, estamos en una situación de confinamiento domiciliario, los médicos, las consultas presenciales se sustituyeron por la mayoría por consultas telemáticas y los pacientes no acudían al hospital. Entonces tuvimos que realizar un enorme esfuerzo humano, logístico, organizativo para poder transformar esta atención presencial que estábamos realizando hasta ahora, transformar una atención farmacéutica no presencial. Si bien cabe decir que antes de la pandemia había un 17% de los hospitales que ya realizaban actividades no presenciales de telefarmacia, que se llaman, ¿no? Pues la realidad de la pandemia hizo que el 100% de los hospitales empezáramos a realizar actividades de este tipo. Estas actividades, como os podéis imaginar, se han ido modificando y mejorando desde estas primeras semanas hasta el día de hoy, porque bueno, pues hemos tenido que ir incorporando y teniendo en cuenta todas las necesidades de nuestros pacientes. En las peores semanas, nuestra preocupación sobre todo era garantizar este seguimiento farmacoterapéutico y garantizar la continuidad de los tratamientos. Para ello, pues supuso la incorporación de herramientas, actividades que entendíamos que íbamos a ir incorporando en un futuro, pero que de repente este golpe de realidad que vino con la crisis sanitaria pues nos la hizo incorporar de la noche a la mañana. Y esto pues supuso un enorme esfuerzo por parte de los servicios de farmacia hospitalaria. Tuvimos que transformar nuestra actividad presencial en actividad no presencial, tuvimos que compaginar de una forma dual, ¿no? Actividad presencial y no presencial, el envío o acercamiento de la medicación a los pacientes, utilizar herramientas nuevas como las llamadas y las videollamadas para realizar este seguimiento farmacoterapéutico, para comunicarnos con nuestros pacientes, porque éramos un enlace, un profesional sanitario con el medio hospitalario, resolucionábamos dudas de los pacientes en cuanto al tratamiento, dudas relacionadas con la pandemia, con el coronavirus, que sabéis, bueno, en aquellos momentos la información era muy confusa. Y yo creo que nosotros hicimos de enlace con estos pacientes con el medio sanitario. Sin duda, la clave del éxito de la incorporación de estas actividades de telefarmacia ha sido el trabajo colaborativo entre todos los profesionales que hemos participado en el desarrollo de este tipo de actividades. Estoy hablando de farmacéuticos, auxiliares, enfermeras, administrativos, celadores, empresas logísticas, asociaciones de pacientes, voluntarios, protección civil. Hubo un despliegue que no os podéis ni imaginar de ayuda colaborativa para conseguir acercarnos a los pacientes en estos peores momentos. Esta es una de las innovaciones que hemos incorporado a nuestra práctica asistencial habitual. Como he dicho al principio, había pocos hospitales que realizaban este tipo de actividades en el contexto bien de proyectos pilotos, así, y ahora prácticamente el 100% de los hospitales lo tienen incorporado en su práctica asistencial. Ahora mismo estamos trabajando en la combinación de esta atención farmacéutica presencial y no presencial, en la mejora de circuitos, en la identificación de pacientes que se van a beneficiar más de este tipo de atención farmacéutica dual, en desarrollar nuevas herramientas y medios logísticos pues, para que todo se realice con la mayor eficiencia posible para el sistema sanitario. Y bueno, todo esto en colaboración con la Subdirección General de Farmacia. Muy bien, pues enhorabuena, Begoña, por tu discurso, por tus explicaciones, pero porque además has clavado el tiempo, que eso para mí lo has clavado con precisión absoluta. Al segundo. Bueno, vamos a seguir en la costa, vamos a conocer la experiencia en el Hospital de Jerez. Tiene la palabra Jesús Francisco Sierra. Adelante, Jesús. Perdón que tenía el silencio puesto. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también a la SAP por contar conmigo aquí hoy. Bueno, no me quería repetir mucho con lo que han contado las compañeras Sandra y Begoña. Sí quería tal vez adentrarme un poco en algún aspecto más concreto y más específico, ¿no?
Nosotros en la farmacia hospitalaria, igual que yo lo pensaba así en los primeros días, ¿vale? Veía que había equipos de intensivos aplicando todo lo que conocían para tratar a pacientes COVID, veíamos los equipos de infecciosos analizando la situación, intentando poner todo su conocimiento al servicio de estos pacientes. Y yo sentía la necesidad de ver un poco bueno, lo que yo como farmacéutico intento aportar en el día a día, ¿no?, a los pacientes, que es el análisis de toda la información acerca de un medicamento para conocer qué es útil y qué no. Y yo recuerdo el día 13 de marzo que teníamos ya unos 10 pacientes ingresados en planta, bueno, empezábamos a utilizar fármacos de los que teníamos ninguna información, o sea, no teníamos información de calidad, y a mí eso me inquietaba mucho y veía, claro, uno veía lo que estaba pasando en Madrid o pasaba en otras ciudades que tenían muchísimos pacientes ya ingresados. Y me empecé a preocupar mucho sobre si lo que estábamos empezando a hacer podía realmente producir un daño o un beneficio, ¿no? Y recuerdo que ese día llamé bueno, un compañero que tenemos aquí, a José Antonio Marcos, que coordina, está en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y a través de él, Sandra también colaboró, otros compañeros, nos pusimos a plantearnos el hacer un registro de resultados de terapias COVID. Esto lo hicimos, lo montamos en un tiempo, bueno, con la ayuda de todos, porque esto sí fue un trabajo tremendamente colaborativo, 1000 farmacéuticos a nivel nacional, registrando todos los detalles de múltiples datos de estos pacientes COVID ingresados, y conseguimos, pues, en cuestión de un mes y medio tener aproximadamente, pues, datos de unos 6000 pacientes, y ya ahí empezamos a ver que había algunos fármacos, como eran los corticoides, que había quien tenía reticencia en si se tenían que utilizar o no, que los corticoides parecía que reducían la mortalidad. Empezamos a ver ya un poco de luz, ¿no? Yo recuerdo esos días que bueno, era viendo cada cosa que se publicaba a cada hora del día, porque además era durante el confinamiento, teníamos 7 días a la semana, no voy a decir 24 horas porque dormíamos, ¿no? Pero constantemente ocupados de analizar todo lo que se publicaba. Después ya llegaron los primeros ensayos clínicos, empezamos a ver que había fármacos que no tenían resultados, no habían funcionado dentro de lo que ya habíamos utilizado, y algunos que empezaban a mostrar que sí funcionaban. Y esto sí ha sido en el día a día integrado dentro de los equipos asistenciales, facilitándoles el análisis de todas las evidencias que se publicaban. Yo recuerdo pues noches hasta las 2 de la mañana leyendo un estudio para el día siguiente contarlo a los equipos asistenciales para modificar o no modificar protocolos, intentando siempre sacar el máximo, ¿no? Porque la desesperación que sí tenían todos los equipos es que se nos seguían muriendo el 20% de los pacientes que ingresaban, ¿no? Y eso era algo tremendamente duro de aceptar. Con esto hemos llegado al final a esta situación que nos ha permitido la vacunación, ¿no? de ver cómo finalmente sí se ha ido reduciendo la mortalidad y demás. Y bueno, tal vez podíamos hablar de toda la logística que sí hemos tenido que montar aquí, porque nosotros en el Hospital de Jerez somos área de gestión sanitaria, llevamos toda la primaria y seguimos a día de hoy todavía organizando toda la logística de administración de vacunas y demás. Pero seguro que algún otro compañero puede aportar más sobre esto, ¿no? En mi experiencia, esto ha sido un taller a marchas forzadas de análisis de datos sobre medicamentos y de análisis de evidencia centrado en los resultados para los pacientes, ¿no? Y la verdad que la respuesta por parte de todos los equipos asistenciales ha sido magnífica, ha sido muy buena. Muchas gracias Jesús. Magnífico tu tiempo también, por cierto. Y tu sensibilidad también, que es notable y notoria en esta exposición que acabas de mostrarnos de tu experiencia en el Hospital de Jerez y en todo ese área que has comentado también. Seguimos adelante con la situación en el Hospital Macarena. José Antonio Marcos, cuando quieras, por favor, tienes la palabra. 5 minutos, te lo ruego. Bien, bueno, ante todo agradecer la invitación para participar en este foro y agradecerte, Enrique, pues que este espacio para dar visibilidad
a la farmacia hospital, que después de lo que han comentado los compañeros y sobre todo después de lo vivido estos meses, uno no puede evitar emocionarse, pero sobre todo sentirse orgulloso de pertenecer a este colectivo, ¿no? Que ha demostrado, pues ha hablado Sandra de adaptación, ¿no? Pero yo he vivido cooperación, he vivido generosidad, flexibilidad, resiliencia, coordinación y un gran equipo, ¿no? Y creo que eso es importante. ¿Cuál ha sido la experiencia en el Macarena? Ni me atrevería quizá a decir la experiencia del resto de farmacia hospital o de otro servicio. Yo creo que ha sido hacer primero, luego perfeccionar y luego adaptarnos, ¿no? Lo que esto ha supuesto es que teníamos que hacer desde el primer minuto como podíamos y como sabíamos, luego perfeccionar lo que estábamos haciendo y por supuesto ir adaptándonos a los cambios. Y luego siempre en estos tiempos de crisis o cuando hay algún tipo de tragedia, siempre te quedas con pequeños detalles. Y si me permitís, yo me quedo con que todas las tardes a las 8:10 nos reuníamos el equipo en el Hospital Virgen Macarena a través de la tecnología para ver cómo había ido el día y qué podíamos mejorar al día siguiente. Y digo 8:10 porque a las 8 salíamos a aplaudir a los sanitarios y luego entrábamos en esa reunión pues quizá con una extra motivación. Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia? Como dice nuestro compañero Jesús, no me quiero extender, ¿no? Pero ha sido puesto una gestión en los recursos de personal, en un trabajo multidisciplinar increíble, donde intentábamos estar coordinados con otras especialidades, la gestión del medicamento que ya se ha comentado, ¿no? Hemos tenido que luchar con el desabastecimiento que ha habido en diferentes fármacos, se ha hablado de la medicalización de otras áreas, en nuestro caso tuvimos que medicalizar el Hotel Macarena, que utilizamos para ingresar a otros pacientes, se ha hablado de la investigación y de ese registro y la capacidad que ha tenido la farmacia hospital para recabar casi más de 10.000 registros de pacientes, pero yo también quizá me quería centrar, y además que el título de la sesión era innovación, ¿no? Y lo que ha supuesto quizá esta pandemia es que una actividad que a priori no es nada innovadora, pero que es muy intrínseca a la farmacia hospital, al farmacéutico, como es la farmacotecnia, ¿no? Como es la formulación magistral. Yo creo que esta pandemia nos ha supuesto un punto o ha tenido un impacto muy importante en este área, donde se ha tenido que enfrentar a cubrir diferentes necesidades de desabastecimiento de medicamentos, a nuevas preparaciones surgidas por la COVID, como puede ser la preparación de Remdesivir, o incluso a cubrir necesidades de peticiones de plantas por parte de enfermería que estaban desbordadas por la carga asistencial y eran incapaces de asumir un mínimo de seguridad en la preparación. Hemos tenido que preparar, pues como ya se ha dicho, la solución de desinfección de medicamentos. Ya bien porque el cierre de fronteras, la prohibición de la exportación o por el incremento de la demanda, pues hemos tenido que hacer frente a esta petición. Hemos preparado desinfectantes para la limpieza de diferentes áreas de trabajo. Ahí hemos tenido que preparar grandes cantidades de etanol, hipoclorito. Hemos preparado en monodosis para que no se perdiese cantidades de fármacos como el opinavir y el ritonavir. Quiero decir, y sobre todo, por ejemplo, en la UCI, que sabemos que es un área que por su gravedad y su riesgo, pues quizá era más complejo la elaboración y administración conjunta de medicamentos, donde por la elevada carga asistencial, porque era importante asegurar una correcta elaboración, tanto cualitativamente como cuantitativamente, donde tuvimos la necesidad de centralizar toda la preparación en la farmacia. Y por supuesto, ya se ha dicho, ¿no? Había muchos medicamentos de preparación de forma magistral que tenían que ser entregados a pacientes, y a través de ese programa de telefarmacia, que como comentaba mi compañera Begoña, pues se hemos acercado a los pacientes. Y yo creo que al final los servicios clínicos han incrementado la demanda de muchos medicamentos de preparación, tanto por el desabastecimiento, como hemos comentado, como por la seguridad de que la elaboración fuese segura en esos tiempos de tanta presión y de falta de medios. Y ahí la farmacia hospital, y con ese área de farmacotecnia, creo que ha estado a la altura y ha asegurado un suministro de medicamentos idóneo, ¿no? Yo creo que es para ponerlo en conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por esa exposición y me llama la atención también, ¿no?, esa tarea que más allá de los propios medicamentos habéis hecho en toda esa elaboración de productos necesarios, desinfectantes, como has mencionado, que bueno, que suponía una tarea indiscutiblemente extra añadida, ¿no?, ya a la propia situación complicada que había, pero que se demandaba, y ahí es un poco que tomabais el liderazgo porque claro, eso había que resolverlo, había que darle salida. Impresionante también ese testimonio, Jesús, perdón, José Antonio. Vamos a conocer la experiencia del Hospital de Poniente en Almería con Joaquín Urda. Joaquín, cuando quieras, por favor, tienes 5 minutos. Bueno, hola a todos. En primer lugar, daros las gracias a la organización por invitarme a participar en este foro, ¿no?, y poder compartir mesa con compañeros tan ilustres como los que tengo a mi lado. Como en todos los lugares, pues la situación de emergencia originada por la pandemia pues, impactó en todas las áreas y todos los servicios, todas las actividades de nuestro servicio. Tuvo impacto a nivel de adquisiciones, a nivel de gestión económica, en la elaboración de medicamentos, en la dispensación a pacientes ingresados y también en la dispensación a pacientes externos. Yo, al igual que ha contado Begoña, os voy a contaros la experiencia que vivimos nosotros en nuestro hospital, más concretamente en el área de la atención al paciente externo, que es el área donde yo desarrollo mi actividad. Antes del 14 de marzo, antes de que se decretase el confinamiento total, pues nuestra consulta atendía una media de unos 35 o 40 pacientes al día. Y bueno, de la noche a la mañana se dio que los pacientes no podían salir de casa, se les recomendaba no acudir al hospital a por su medicación. Bueno, imaginaros la avalancha de llamadas telefónicas, ¿no?, que recibimos durante esos días de pacientes preocupados porque no sabían qué hacer con su tratamiento. Nos tuvimos que organizar, ¿no? Nos tuvimos que reinventar. Implementamos y desarrollamos un procedimiento temporal de emergencia, ¿no?, de entrega de medicación de dispensación hospitalaria en domicilio. Lo que queríamos era garantizar rápidamente el acceso a los medicamentos de los pacientes ambulatorios y también favorecer, en la medida de lo posible, pues, que se cumpliera el aislamiento domiciliario estricto que se había decretado. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue contactar con los pacientes para tranquilizarlos, para decirles que no se preocupasen, ¿vale? Queríamos realizar el envío de medicación a su domicilio. Localizar a los pacientes fue una tarea bastante complicada porque, bueno, había una falta de actualización de los datos en los sistemas de información y eso nos consumió bastante tiempo. Una vez que llamábamos a los pacientes, pues, bueno, le pedíamos su consentimiento verbal, le confirmábamos la dirección de entrega y si detectábamos alguna anomalía en su tratamiento, alguna incidencia, pues bueno, intentamos resolverla y se informábamos al médico responsable. Fueron días difíciles, fueron días de mucho trabajo, el tiempo corría en nuestra contra, teníamos pocos recursos humanos también, porque en aquel entonces nosotros nos habíamos dividido en grupos burbujas por si se producía algún contagio y teníamos que hacer alguna cuarentena porque siempre hubiese un equipo en farmacia para sacar el trabajo adelante. Pero bueno, al final, el trabajo en equipo, pudimos lograr que ningún paciente le faltase su medicación. En apenas 2 meses realizamos cerca de 1000 envíos de medicación y dimos cobertura a casi 800 pacientes. Una vez que se acabó el confinamiento estricto, pues teníamos que volver un poco a la normalidad. Y muchos pacientes presentaban problemas para ir al hospital, ¿no?, para realizar el desplazamiento, tenían miedo de venir también al hospital por si se contagiaban y demandaban la posibilidad de continuar con la entrega de medicación a domicilio. Claro, la entrega a domicilio requiere una serie de costes que, bueno, se asumieron gracias a unos fondos solidarios que puso a disposición la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pero los fondos son finitos y necesitamos optimizar un poco el proceso. Entonces nosotros lo que hicimos fue aprovechar un circuito que teníamos ya consolidado con los centros de salud, a los que a algunos pacientes pues, se los enviábamos la medicación a través de esta vía. Nos coordinamos con distritos, nos coordinamos con los farmacéuticos de atención primaria y lo que hicimos fue pues, ampliar este circuito que teníamos establecido y que continúa a día de hoy. Ya, bueno, más de 200 pacientes se han beneficiado de esta actividad. Hemos realizado más de 800 envíos de medicación a 40 centros de salud distintos. Siempre realizamos atención farmacéutica previa a la llamada, revisamos la historia clínica, valoramos la evidencia, efectos adversos, interacciones, adecuación posológica
y siempre intentamos resolver cualquier tipo de duda, ¿no? Aparte, como innovación, en colaboración con nuestro servicio de informática, también hemos creado un programa de mensajería vía WhatsApp que de manera automática, pues, lo que hacemos es que avisamos al paciente, se avisa al paciente un día antes de la entrega de medicación y posteriormente también se envía otro mensaje que el paciente puede darnos su feedback para saber que toda la entrega ha ido bien. Aparte, hemos establecido un código QR, se lo facilitamos, en el cual los pacientes pueden descargarse una encuesta de satisfacción y así evalúan también, pues, cómo va todo. Los resultados por ahora han sido muy buenos. Yo pienso que la clave del éxito de este circuito y de la farmacia en general consiste en hacer la atención farmacéutica centrada en el paciente, llevar a cabo un estrecho seguimiento farmacoterapéutico que garantice, pues, la adherencia al tratamiento y que se pueda resolver cualquier problema que surja y de manera inmediata, por lo que también es muy importante, pues, que colabore el resto de profesionales sanitarios. Y bueno, ya a modo de conclusión, pienso que la respuesta... Brevemente, por favor. Sí, la respuesta a los servicios de farmacia hospitalaria en la pandemia, hablo en general, ya no solo en el ámbito del paciente externo, pues que ha puesto de manifiesto el liderazgo del farmacéutico, la capacidad de adaptación y la capacidad de resolución, pues, para hacer frente a las necesidades de los pacientes y garantizando, entre otras cosas, pues, la disponibilidad de los medicamentos y aportando, pues, toda la atención necesaria para que el paciente pueda cumplir correctamente con su tratamiento. Bueno, pues luego veremos en el debate, en el encuentro, también con las comunicaciones que lleguen por WhatsApp y todo eso, veremos qué cosas de esta innovación se van a quedar, cuáles se van a poder quedar, cuáles se tienen que quedar necesariamente y un poco también con qué coste de alguna manera, porque supongo que no se puede estar permanentemente ya en ese estado de estrés, de tensión tan potente que habéis estado, a ver hasta dónde se puede llegar en esa innovación. Son cosas que se me ocurren y que dejo caer ahí un poco por si luego quienes intervengan o alguno de los compañeros quiere apuntar algo en ese sentido. Vamos a terminar el recorrido, esta ronda, 5 minutos. Estamos en Granada, Hospital Virgen de las Nieves, con Carolina Alarcón Paller. Carolina, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique, por tu amable presentación. Muchas gracias a la SAP por contar conmigo para participar en este foro. La verdad que hemos tenido una experiencia muy parecida a lo que han comentado ya nuestros compañeros, entonces voy a hacer un breve resumen y destacar algunas de las experiencias porque considero más innovadoras. Nosotros durante la pandemia buscamos formas de mejora de trabajo de manera continua, pues desde actualizar protocolos terapéuticos casi a diario, el manejo de los stocks para conseguir medicamentos de los que apenas había existencia, tanto para pacientes ingresados con COVID-19 como para pacientes ingresados en la UCI. También llegamos a fabricar, pues, soluciones hidroalcohólicas en el área de farmacotecnia para poder abastecer al hospital, porque en ese momento no teníamos soluciones hidroalcohólicas en la UCI. Y luego, pues, de ahí hasta implantar lo que es, en un tiempo récord, la telefarmacia, pues para acercar el tratamiento al paciente con el fin de evitar desplazamientos y posibles contagios. Nosotros desarrollamos la telefarmacia en colaboración con la oficina de farmacia, con la farmacia comunitaria, y se llegó a 2.500 pacientes, se le envió medicación durante la pandemia, realizándose unas 11.800 dispensaciones a través de la implantación del sistema de telefarmacia, con una media de 4,8 dispensaciones hospitalarias por paciente. También me gustaría destacar que hubo una mayor integración del farmacéutico dentro de los equipos clínicos, pues, para gestionar la farmacoterapia, como ha comentado Francisco Jesús, también formando parte de los comités multidisciplinares de COVID-19, donde ahí participábamos, pues, la UCI, medicina interna, también infecciosa, la dirección médica, farmacia, y es verdad que ahí actuamos todos como una piña a la hora de seleccionar, protocolizar y hacer seguimiento del tratamiento de pacientes con COVID-19, analizando las estrategias terapéuticas disponibles en un contexto de gran incertidumbre de la evidencia científica. También quiero destacar el rol del farmacéutico en el equipo de investigación clínica. Su papel ha sido relevante en el desarrollo tanto de ensayos clínicos con medicamentos como de estudios observacionales. Nosotros, pues, participamos
en el ensayo Solidarity promovido por la Organización Mundial de la Salud, que en su momento pues, se hizo pues, para determinar la eficacia de algunos de los tratamientos que se han estado usando, que luego se han visto que no son efectivos, y luego un papel relevante también en lo que es el proceso de vacunación frente a la COVID-19, trabajando conjuntamente con los equipos de medicina preventiva. Entonces, pues bueno, yo de aquí destacaría para un futuro pues que muchas visitas de los pacientes externos van a ser virtuales, la atención no presencial se va a fomentar y también destacaría que seguramente se potencien los tratamientos domiciliarios, o sea, hacer procedimientos domiciliarios, por ejemplo, como el trasplante domiciliario que nosotros lo estamos haciendo en el hospital, y tratamientos quimioterápicos de forma ambulatoria domiciliaria para que el paciente tenga que venir lo menos posible a lo que es el hospital y facilitar su proceso oncohematológico. Pues muchas gracias por vuestra atención y esta ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias de Granada, Carolina. Pues hemos cumplido y habéis cumplido magníficamente con esas previsiones de tiempo que nos establecíamos para que ahora se pueda organizar, podamos escuchar a todos aquellos que quieran intervenir, que quieran comentar algo. Yo he ido tomando una serie de notas de algunos asuntos que me han llamado mucho la atención, ¿no? Si queréis, mientras nos llega alguna comunicación de algunos de nuestros, iba a decir, oyentes o espectadores o personas que están siguiendo este asunto, pues me gustaría ir rompiendo un poco el hielo, como normalmente se dice, preguntándoos a todos un poco por algunas cosas. Cosas que me han llamado mucho la atención, innovación, desde luego, que ha habido que poner en marcha, como he podido comprobar por vuestras experiencias, por vuestros testimonios, de forma express de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué de eso consideráis, qué de eso que habéis notado cada uno en vuestra experiencia, en vuestros hospitales, que ha significado innovación? ¿Qué pensáis que va a poder quedarse? ¿Qué pensáis que no debería de quedarse incluso? Y si veis factible que esa mejora con lo que pueda quedarse sea importante, sea efectiva. Luego, si queréis, pormenorizamos o recogemos algunas de las cosas que he escuchado. Por ejemplo, la mayor presencia que ha dicho Carolina hace un momento de los farmacéuticos en los equipos para determinar, en fin, un poco en ese, digamos que globo grande. Me gustaría recoger algunas de vuestras inquietudes ya con más precisión en ese sentido. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien que quiera comentar algo a propósito de esto? Pues si quieres venga, Sandra, que empezaste tú, retomamos el ciclo. Adelante, Sandra. ¿Por qué no? A ver, yo lanzo. Yo entiendo que la mayoría de procesos que nos han llegado, como decía Begoña, casi como una ola, muchos de ellos empezaban ya nítidamente a asomarse a nuestro servicio, ¿eh? Pero me quedaría con tres. Uno, la transformación digital, tanto dentro de los servicios como en nuestra forma de comunicarnos con el resto de profesionales sanitarios y sobre todo con los pacientes, nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación con los mismos. Sin duda ha venido para quedarse. Otra cosa es que lo canalicemos de una manera u otra. La telefarmacia, creo que hemos sido todos unánimes. Igualmente, pasamos a una segunda fase. ¿A quién? Porque decía nuestra presidenta de la sociedad que entramos en una fase de justificar la presencialidad de los pacientes. Vamos a tener que empezar a justificar que el paciente venga. Es cierto, pero tampoco podemos tomar como excusa esta pandemia para que el paciente ya no venga. O sea, ni blanco ni negro. Tenemos que trabajar en ese punto medio en el que aportamos valor. A qué pacientes y en qué momento y en qué situaciones. Nos queda mucho camino por andar, pero verdaderamente creo que sí, que la telefarmacia ha venido para quedarse. Telefarmacia, transformación digital y apuesta por las redes sociales. Hemos visto que el paciente se desenvuelve con mucha mayor seguridad de la que algunos de nosotros por lo menos pensamos. Podemos y debemos utilizarla y tenemos que apostar por ello. Parece un canal fundamental de comunicación. Bueno, son tres aspectos, desde luego, magníficos.
En uno de ellos me gustaría, bueno, no sé si hay algo más sobre esto, alguien que quiera aportar, no sé si Joaquín, que había marcado su discurso en torno a la innovación, quiere precisar algo en esto, o alguno más de vosotros que quiera añadir algo a todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sandra. Yo creo que el uso intensivo de la tecnología nos ha permitido que durante la pandemia, con nuevas formas de asistencia, creo que la integración de los farmacéuticos en distintas unidades ha demostrado que podemos aportar mucho valor al equipo clínico, la telefarmacia, la dispensación no presencial también ha funcionado muy bien y estoy seguro que ha venido para quedarse. En definitiva, bueno, yo creo que todo lo que aporte valor y lo que nos pueda servir para mejorar en el futuro es lo que se va a continuar desarrollando. Enrique, a mí si me permites Adelante. puntualizar o comentar algo más, aparte de lo comentado por Sandra y por Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, quizá añadir, ¿no?, que lo que estamos viviendo es que el modelo actual quizá deba evolucionar un poco más, ¿no?, e integrar esa tecnología que decía Sandra para esa relación con el paciente que probablemente tenga que cambiar, ¿no? Pero yo también quería sumar un poco que todo ese medio virtual pues, nos va a facilitar quizá también que la formación y la docencia en términos sobre todo de comunicación, de información y de formación también sea un poco ya más virtual, ¿no?, donde nos facilite ese acercamiento y esa unión entre profesionales. Y también, y aunque esto ya va más dirigido a la organización de equipo, yo creo que esto también viene un poco a ver que hay posibilidad de que haya una flexibilidad de horarios, una mayor conciliación, ese teletrabajo que puede ser posible en algunos términos. Incluso me atrevería a decir que, visto lo que hemos pasado, los equipos deberían ser también más versátiles, ¿no?, para que podamos utilizar de mejor manera los medios humanos y hacer frente a cualquier posible pandemia o crisis como la que hemos vivido. Uh-huh. En ese sentido, bueno, no sé si hay algo más, pero por seguir con el hilo de lo que acaba de aportar José Antonio, ¿creéis que, bueno, los pacientes muchas veces, ¿no? Decís, nos han demostrado que son capaces de adaptarse un poco a esto. ¿Veis a todo el grupo, a todo el grupo de profesionales vuestros dispuestos a esta tarea? Porque también es una cosa que, bueno, se está hablando del corte digital, ¿no? Bueno, termino y apago el WhatsApp o las redes, o cómo creéis, se escapa un poco a la idea del contenido de nuestro encuentro, pero quiero que lo valoréis de alguna forma también porque me parece importante tomarle el pulso de algún modo. Bueno, por haber sacado el tema, si quiere contexto, pero espero que otros compañeros no quiero acapararlo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, igual que hablamos de esta relación mixta o diferente, no podemos englobar a todos los pacientes, ni mucho menos, ni ahora mismo a todos los profesionales, ¿no? Esto que estamos hablando de telefarmacia, que hablamos de modelo algo diferente, nos va a ayudar para llegar a muchos pacientes. No significa que sea la única forma en la que nos tengamos que relacionar con los pacientes. Y dicho eso, con el profesional, bueno, yo creo que todo cambio siempre genera al principio unos anticuerpos, ¿no? Yo no soy tan mayor, ¿no?, pero sí que recuerdo, o no recuerdo tantos programas informáticos y tanta tecnología en los servicios de farmacia hace cuestión de 10 años, ¿no? Y hemos ido incorporando tecnologías según las necesidades. En definitiva, tenemos que adaptar un modelo asistencial de acuerdo un poco a las necesidades de los pacientes y no tanto del proveedor, ¿no? Con lo cual tenemos que ir adaptándonos poco a poco. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. ¿Alguien más sabía? Me parece que había levantado la mano o algo parecido. ¿O sigo? Pues sigo con eso, la telefarmacia. Y una ronda, ¿no? Pediría un poco a todos. ¿Cómo se articula esto a partir de ahora? ¿Qué colaboración tenéis con la farmacia comunitaria en este sentido? Que Carolina ha señalado en ese sentido algo también y yo creo que sería importante verlo, que nos explicarais un poco para ver cómo se queda esta telefarmacia a partir de ahora. Ya sabemos que son novedades que han surgido, algunas que estaban apuntando ya, como ha señalado Sandra hace un momento. ¿Cómo queda la telefarmacia? ¿Cuál sería el modelo? ¿Y sería sostenible? ¿Cómo lo veis? Por favor, os ruego que intervengáis casi todos, si es posible. Bien. Joaquín Urda. Pues yo creo que la telefarmacia
consiste básicamente en la atención farmacéutica. Es fundamental no solo la dispensación no presencial de la medicación, sino que tiene que haber allí una atención farmacéutica centrada en el paciente. No sirve de nada enviar la medicación si no hay un farmacéutico detrás gestionando el proceso. ¿Vale? En cuanto a las opciones, pues yo pienso que todas las opciones son buenas. Básicamente son tres, ¿no?, las opciones que se barajan para la dispensación no presencial, puede ser a domicilio, centros de salud, oficinas de farmacia. Yo creo que bueno, lo importante es tener las alternativas, ¿no?, y que ya cada servicio pues elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues empezamos con los servicios de envío a domicilio durante la pandemia, lo seguimos haciendo en el caso de que algún paciente pues esté confinado en su casa porque sea positivo por COVID, se lo envía a domicilio. Luego, como he comentado en la exposición antes, nosotros el gran grueso lo hacemos a través del circuito de centros de salud porque es el que mejor se adaptaba a nuestras circunstancias, pero bueno, también está la otra opción que nosotros también podemos utilizarla en ocasiones excepcionales. Si lo que sea no podemos enviarlo a través de los celadores de salud, pues también está ahí en tener otra alternativa. Yo pienso que lo importante es eso, es tener opciones y tener alternativas y luego ya cada servicio pues adaptarse a lo que mejor le conviene. Creo que Begoña quería... Sí, adelante Begoña, disculpa. Creo que antes te he saltado el turno. No, no pasa nada. No, quería, sobre lo que ha dicho Joaquín, resaltar que, bueno, para nosotros la telefarmacia, sobre todo, implica una atención farmacéutica no presencial. Eso es lo fundamental y en lo que nosotros estamos realmente centrados. El acercamiento de la medicación es algo secundario, entonces, pues eso ya veremos en situaciones concretas y en consenso con el paciente cómo se realiza en cada momento. Pero lo fundamental es asentar los pilares de esa atención farmacéutica no presencial que nos va a permitir compaginar esta presencialidad con no presencialidad para el paciente, que tendremos que identificar esos pacientes que, bueno, aprovechando también lo que se ha comentado antes de las competencias digitales, ¿no? La pandemia nos ha ayudado a que los pacientes desarrollen esas competencias digitales y nos ha permitido a nosotros instaurar estas actividades de telefarmacia con más facilidad. Por lo tanto, sí que ahora estamos en una situación en la que pues, se valoran las competencias digitales de los pacientes, además de otras muchas cosas, para seleccionar aquellos pacientes que sí que pueden ser pues, más beneficiarios de actividades de este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido es en lo que estamos trabajando desde las sociedades científicas y los servicios de farmacia hospitalaria, en consolidar una actividad que hemos visto que no era el futuro, que el futuro ha llegado, nos ha arrollado, que ya lo tenemos incorporado y que, bueno, de las primeras semanas cómo se desarrolló, que supuso un reto increíble para nosotros y que al final conseguimos incorporarlo dentro de nuestras actividades. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es incorporando pues, herramientas que nos permitan realizar todas estas actividades con una mayor eficiencia. Y estas herramientas iguales en lo que ahora tenemos que invertir más recursos y más tiempo, ¿no? En ver qué herramientas son las que necesitamos para facilitar pues, esa organización dentro del servicio, esa comunicación con el paciente, esa organización logística, y es lo que nos va a permitir a los farmacéuticos de hospital pues, desarrollarla con mayor eficacia y eficiencia. Begoña, ¿esa estrategia consideráis que debería desarrollarse de una forma, de un modo uniforme en todos los hospitales o que cada... Háblanos un poco de esto, ¿no? Que cada hospital encontrara su vía. No, eso es lo que pasó al principio de la pandemia, bueno, pues porque nos vino así de repente y claro, era una urgencia, había hospitales que tenían ya desarrollados unos proyectos piloto que les facilitó el incorporar más pacientes de estos proyectos que ya tenían iniciados y otros hospitales pues tuvieron que empezar desde cero a desarrollar estas actividades. Entonces, ahora ya con pasado el tiempo y con perspectiva y analizando también todo este trabajo que hemos realizado, que para eso pues desde las sociedades científicas hemos desarrollado encuestas para, por un lado, saber la opinión dentro de los servicios de farmacia de estas actividades que habíamos desarrollado y por otro lado también hemos desarrollado una encuesta de opinión y experiencia de los pacientes
con este tipo de actividades. Eso es lo que nos va a ayudar y lo que nos está ayudando a tomar decisiones de cara a mejorar este tipo de actividades en un futuro cercano. Bueno, precisamente en este momento entraba una pregunta por vía WhatsApp de iSanidad, un compañero que pregunta: hay una amplia representación de todas las provincias y hospitales de Andalucía en el debate. Quería saber en qué medida estas innovaciones se van a ir generalizando para todos los hospitales y para toda Andalucía, que es un poco lo que yo te acababa de preguntar de alguna manera, pero va un poco más allá. Y dice, la SAF, la Sociedad Científica, ¿va a liderar de alguna forma ese proceso? A ver. La SAF, junto con la Subdirección General de Farmacia, ha creado un grupo de trabajo de compañeros que estamos trabajando en el desarrollo de documentos y herramientas para facilitar la incorporación uniforme en todos los hospitales de Andalucía. De todas formas, cabe decir que el 100% de los hospitales públicos de Andalucía realizan actividades de este tipo. Lo que pasa es que el número de pacientes que se benefician de estas actividades no presenciales varía de unos hospitales a otros. Entonces, eso es lo que, bueno, aproximadamente puede ser lo que tenemos un poco sondeado, entre un 15 y un 20% de los pacientes que vienen a recoger de forma crónica medicamentos a los servicios de farmacia hospitalaria serían lo que se están atendiendo con esta dualidad presencial no presencial. ¿Vale? Seguro que hay alguna otra opinión más. Veo a José Antonio inquieto, por ejemplo. No, alguien ha pedido la palabra. No, sí, yo porque no se nos olvide también. Hola, Enrique. Porque no se nos olvide también que además de la farmacia hospitalaria, los pacientes hay otros actores, son los servicios clínicos. En nuestro caso está siendo fundamental la coordinación con ellos, porque hablabais de que si en todos los hospitales el mismo procedimiento, ni siquiera en todos los servicios el mismo procedimiento, porque aún a día de hoy, pues cada servicio tiene establecido un porcentaje de teleconsultas, un perfil de tipo de paciente y poder comunicarme, poder hablar con los distintos servicios clínicos y llegar a entender cuáles son las necesidades de cada uno de esos pacientes, a nosotros nos está facilitando mucho la labor de identificar qué paciente incorporamos a los servicios de telefarmacia. No es lo mismo, como ha dicho Begoña, un paciente crónico con una medicación estable a la que su médico le realiza un seguimiento telefónico y nosotros nos incorporamos a ese proceso asistencial, que un paciente que viene a una consulta presencial al hospital mensualmente, en el que consideramos que tenemos que actuar también, porque los pacientes se comunican de forma diferente con los distintos profesionales sanitarios. Entonces decía que no nos vale la pandemia para justificar la no presencialidad, tenemos que seguir visitando y tenemos que seguir en contacto con los pacientes en determinadas situaciones. Y esas situaciones también las tenemos que hablar con los clínicos, que muchas veces esta telefarmacia no solo depende de dos actores, depende de más. Y no quería que se quedara en el olvido. Yo, si me lo permite, Enrique, por la pregunta que ha hecho Isalud de si la SAF va a liderar el tema de las nuevas tecnologías, lo viene haciendo desde el principio, estamos intentando hacerlo en conjunción siempre con la SED, y Begoña es la vocal de la SED en Andalucía, creo que tenemos que ir de la mano siempre, pero tenerlo claro que vamos a formar en la medida de lo posible a todos los profesionales de la farmacia hospitalaria andaluza, pero es que vamos a colaborar o estamos colaborando como con el grupo, como comenta Begoña, con la Subdirección de Farmacia, con el Servicio Andaluz de Salud, y tenemos claro que vamos a seguir trabajando con nuevas herramientas farmacoterapéuticas que mejoren el uso racional del medicamento y acerquen al paciente la farmacia hospitalaria, bien mediante la APP o las aplicaciones informáticas oficiales del Sistema Sanitario Público Andaluz u propias de la sociedad, pero es un camino que ha venido para quedarse, eso está claro, y la SAF va a impulsarlo desde luego. Algo que va a tener que regularse de alguna forma, que organizarse. José Antonio, me parece que quieres intervenir. Sí, no solamente por puntualizar, ¿no? Porque cuando hablamos de telefarmacia, simplemente volver a recordar que telefarmacia no es entregar el medicamento al paciente en el domicilio o en cualquier otro establecimiento, ¿no? Que va mucho más allá el término telefarmacia, donde damos un servicio público al paciente y donde aseguramos un poco que esa medicación va a tener los resultados en salud esperados, ¿no? Oye, ese espíritu colaborativo que habéis puesto de manifiesto y que, bueno, que era necesario, que se imponía solo de alguna manera, ¿no?, en los equipos. Eso también ha llegado para quedarse. Quiero decir, ¿os encontráis de alguna forma más sólido en ese sentido
después de todo lo que ha pasado? Yo voy a decirlo de nuevo, y esto al final, antes he hablado de Nietzsche, ahora voy a hablar de Platón. Al final antes estaba el mito de la caverna, nos contaban lo que nos decían y todos escuchábamos la integración, los servicios clínicos, pero es verdad que en Andalucía no estaba del todo desarrollada, y la pandemia, que yo creo que ha venido a reforzarnos, como he dicho al principio, y ayudarnos, nos ha sacado de la farmacia y nos ha permitido ver lo que realmente aportamos a los clínicos, y además ha permitido a los clínicos conocernos como profesionales. Y yo creo que sí, que ha venido para quedarse, claramente. O sea, vuestro, digámoslo así, peso específico, el valor de la figura de la farmacia hospitalaria ha ganado puntos después de todo esto. Y Carolina nos hablaba de una integración más presente, ¿no?, en esos equipos, en su discurso, en la ronda inicial, ¿no? Sí, al igual que ha comentado Quique, pues la verdad es que hemos hecho, a raíz de todo esto, compañeros de la UCI, medicina interna, de infecciosos, de varias especialidades, hemos hecho además como una piña que para la toma de decisiones, para intentar gestionar lo que es la farmacoterapia, y esa relación ha venido para quedarse. Ellos ahora, cuando tienen alguna duda o algún protocolo que instaurar, incluso en la formación, colaborar con nosotros para innovar y desarrollar nuevos proyectos asistenciales, participar en ensayos clínicos, pues cuentan con nosotros. Le damos más visibilidad a lo que es el servicio de farmacia hospitalaria en otros servicios, y tanto un servicio como otro nos aportamos valor mutuamente. No se trata de que nosotros solo aportemos valor al servicio implicado, sino que ese servicio también nos aporte valor a nosotros, o sea, como una interrelación entre los dos servicios, y todo sirva para mejorar la atención al paciente, por supuesto. Muy bien, vamos a ver. Hay otro aspecto que me ha llamado la atención. Bueno, habéis hablado desde fabricar productos en ese momento crítico, ¿no? En ese momento de urgencia, desde fabricar solución hidroalcohólica, incluso hasta fabricar esos desinfectantes, tal y cual, para sacar adelante cosas necesarias, ¿no? Aquí se deben de haber puesto en jaque muchísimas cosas, muchísimas urgencias, de las que afortunadamente ya también se habrá aprendido para un futuro, de algún modo, ¿no? Para ver cómo tener esto en cuenta, y que no haya que reaccionar de esta forma tan extrema como habéis tenido que hacer en algunos casos, ¿no os parece? Quiero decir, ¿va a mejorar un poco todo esto vuestra concentración en vuestro asunto, además de ir teniendo pues eso que acaba de señalar Carolina, más presencia en los equipos clínicos? En definitiva, centraros en vuestro asunto una vez pasada este tiempo de crisis. ¿Habéis vuelto a la normalidad? Sería la pregunta en modo muy breve, que me he enrollado, a lo mejor me he ido por las ramas. ¿Habéis recuperado normalidad? ¿Habéis llegado en el grupo profesional? Afortunadamente estamos recuperando normalidad, Enrique, sí. Yo creo que casi todos podemos ya hablar de una vuelta prácticamente completa a la normalidad, con mucho aprendido. Yo creo que todos nos ha pasado un momento de vuelta al ser más profundo del ser farmacéutico de hospital, la importancia de la farmacotecnia que hablábamos, José, la importancia de tener profesionales que sepan evaluar críticamente la evidencia, la importancia de la investigación. Volvemos a la normalidad, pero volvemos con muchas lecciones aprendidas, y eso es lo único que no podemos olvidar. No podemos olvidar lo que hemos aprendido estos meses en el servicio. ¿Algo más en este sentido que alguien quiera apuntar? Me parece que Enrique, ¿no? Yo quisiera decir también que hemos vuelto, pues estamos en un proceso de volver a la normalidad, es verdad, pero sí es verdad que se habían ampliado las plantillas por un momento excepcional, y desde luego yo creo que las plantillas no deberían de volver a la normalidad, deberían de seguir con la ampliación que ha requerido en este momento, porque lo único que ha hecho ha sido mejorar la atención a los pacientes, no a las farmacias, y esa mejor atención a los pacientes al final ha revertido en eficiencia, revierte en eficiencia para el sistema. Por tanto, esto lo dice mi gerente, que anterior a mi jefe, la farmacia no es un servicio que gaste, es un servicio que produce, que reconvierte
que recomiende bienes económicos. Y en este caso, invertir en farmacia y vía ser corporativista mejora la economía del sistema sanitario público andaluz. Yo añadiría en esto, antes preguntabas, Enrique, si habíamos vuelto a la normalidad. Yo no diría que hemos vuelto a la normalidad. No creo que esta normalidad que tenemos ahora sea equiparable a lo que teníamos antes. Por lo que dice Sandra, por todo lo aprendido, pero también porque tenemos una huella, ¿no? Y tenemos además, y de eso no nos podemos olvidar, que hay muchas cuestiones que han quedado paradas en un tiempo y que ahora se agolpan necesitando respuestas y necesitando avanzar, ¿no? Entonces, como bien apunta Quique, la inversión en farmacia hospitalaria como servicio, como productor de servicios, a mí me parece clave ahora. Porque hay mucho todavía que catalizar de ese paso de la anterior normalidad a esta nueva normalidad. Y desde luego la farmacia hospitalaria creo que tiene mucho que aportar. Es el momento. Es el momento, como hemos visto también de alguna forma ahí, ¿no? Lo de las redes sociales que apuntó Sandra también en un momento determinado, esto a mí me crea siempre mucha discusión personal. Me pongo a discutir conmigo mismo, ¿no? Sobre las redes sociales a muchos niveles, ¿no? Yo trabajo en la radio y ya no solo trabajo en la radio, pero trabajo para la radio, para las redes sociales, para tal. Esto sí que ha llegado ya hace mucho más tiempo para quedarse, ¿no? Pero quiero someterme un poco también a vuestra consideración, ¿no? ¿Es bueno? ¿En qué medida es bueno que las redes sociales estén tan presentes en nuestras vidas profesionales? Un poco dentro de vuestro ámbito, pero también quizá en lo general, ¿no? No sé si os parece una pregunta oportuna. A mí me resulta a veces inquietante. Me pongo a discutir conmigo mismo, como os digo. Redes sociales y farmacia hospitalaria, ¿no? Me parece... A ver, yo creo que hay igual que en la vida, en todas las relaciones hay unas normas de conducta, ¿no? Y de relación y de educación. En las redes sociales parece que hay veces que se pierde todo esto y además que nos invade en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que mientras que se cumplan esas normas de comunicación, de educación, de conducta, en ese medio es muy útil, como apuntaba Sandra, es muy útil poder hacer llegar mensajes de una manera tan clara, tan visual, con mensajes tan cortos a alguna población, ¿no? A mí me parece una herramienta tremendamente útil, bien utilizada. Sandra, que tú fuiste la que sacó el tema. A ver, a mí, en términos generales y más filosóficos, como tú has expresado, da susto la inmediatez de algunas redes sociales, ¿no? Esos mensajes, esa inmediatez, ¿de verdad se pueden dar información válida? Sí, y además creo que es necesario, por eso mismo es necesario que los mensajes se modulen y que en las redes sociales estén presentes voces que saben lo que dicen. Durante la pandemia, por volver a nuestro tema, fue impresionante la de consultas que la sociedad hizo a través de los canales de comunicación del servicio de farmacia, que habitualmente tenían muy poco uso, pero nuestro Twitter tenía diariamente cientos de preguntas. La gente al final, cuando tiene dudas y tiene un canal y sabe que hay un profesional detrás que te contesta con calidad, lo usa y lo utiliza. Y no podemos, o sea, lo que no podemos es que alguien utilice un canal y nosotros cerrarlo. No parece lógico. Por tanto, con todas las precauciones que acaba de comentar Keke, sí, tenemos que subirnos a ese carro, no podemos estar ajenos a la realidad. La cautela, además, absolutamente necesaria en este sentido, porque bueno, también ha sido esta una temporada de noticias falsas, ¿no? Han sido unos años de muchas noticias falsas que aún siguen funcionando y que algunas de ellas dan miedo. ¿En vuestro terreno habéis tenido algún roce con este tipo de fake news? Es necesario preguntaros en estos tiempos. ¿Cómo habéis visto el asunto de las fake news en materia de salud, de vuestra especialidad? No sé si alguien quisiera comentar algo en ese sentido. Bueno, Enrique, si quieres, yo creo que precisamente por eso las redes sociales, y como bien ha apuntado Keke, con todas las precauciones que hay que tener y la profesionalidad que debe haber detrás,
pero hay que estar, ¿no? Precisamente por eso, por las fake news, por el uso que hay, porque el paciente ya demanda información a través de diferentes canales habituales. Tenemos que estar ahí presentes, ¿no? Para dar una información veraz, de confianza, y que el paciente pues se sienta cómodo. Alguien me dijo a mí hace tiempo, ¿no? Y yo pues lo comparto, que llegará un momento en el que incluso recetaremos, por decirlo de alguna manera, aplicaciones y webs de confianza a los pacientes, ¿no? Porque cuando un paciente es diagnosticado de alguna patología, lo primero que hace siempre es consultar por internet a diferentes aspectos, ¿no? Y quizá pues tengamos una labor ahí también divulgativa importante de qué recomendar, qué lecturas, qué aplicaciones, qué webs, para que el paciente pues evite esas fake news, como comentan, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una cosa, si os parece, vamos a hacer una ronda final, empezando como hicimos la primera, mucho más breve en este caso, para preguntaros, la lección principal que como profesionales, pero cada uno a título particular de alguna forma y dentro de su ámbito de trabajo, pues la principal lección que ha aprendido junto con su equipo, junto con sus compañeros, en fin, después de todo esto que nos ha ocurrido. Así que vamos a empezar la ronda por Sandra en el Virgen del Rocío. Sandra. Perdón, que estaba silenciada. La principal lección. La más importante, la importancia de la gestión de las personas. No hubiéramos sido nada, hubiera sido inviable salir de esta situación si no fuera por el trabajo en equipo y la generosidad de los profesionales como personas. Imprescindible. Begoña. Yo me quedaría con la lección de que el futuro ya está aquí, que no podemos mirar hacia el futuro sino incorporarlo ya a nuestra práctica porque nos ha arrollado. Y no una lección aprendida, sino algo que yo creo que es lo mejor que hemos sacado de esta pandemia, que ha sido las relaciones que hemos establecido con otros profesionales, con dentro del equipo de farmacia. Has sacado lo mejor y lo peor de cada uno, pero sobre todo me quedo con lo mejor porque es lo que vamos a recordar en un futuro. Muchas gracias, Begoña. Jesús. La principal lección ha estado en saber discernir entre lo emocional y lo racional, ¿no? en nuestro trabajo. Nos hemos visto en situaciones muy comprometidas en las que lo emocional era lo que nos arrastraba a actuar y sin duda eso tiene que estar presente porque somos humanos, pero tenemos que tener una parte racional que como profesionales nos guíe, ¿no? Y nos abra ese camino. Vamos al Macarena. José Antonio. Bueno, por no repetirme con mis compañeros, yo apostaría por un valor que quizá también va más allá de lo profesional, ¿no? Que es la resiliencia y la capacidad de adaptación a cuando las cosas no van bien, ¿no? Y creo que eso ha sido algo muy importante, yo creo que en todos los sanitarios. Joaquín, por favor. Bueno, yo coincido con mis compañeros, creo que el valor del trabajo en equipo es fundamental, eso ha sido imprescindible para poder sacar adelante pues, todo el trabajo en esta situación tan difícil. Y bueno, la capacidad también de adaptación y de resolución que hemos demostrado en nuestra profesión. Y vamos a Joaquín. No, tenemos a... ¿Quién me queda, por favor? Me despista por un momento, estaba atendiendo el WhatsApp. Sí, Carolina, perdón. Carolina, Granada. Pues yo me sumo a mis compañeros. Creo que lo más importante ha sido el trabajo en equipo, como nos hemos apoyado unos a otros, que hemos sacado unas lecciones muy importantes. Y luego, pues también la capacidad que hemos tenido de mejorar el trabajo de forma continua y en un tiempo récord. Muy bien, pues ahora, si me lo permitís, como disponemos todavía de 5 minutos, nos han llegado algunas preguntas de varios medios, de Onda Cero en concreto. 2 preguntas que tienen un poco más que ver con la actualidad, pero que hay periodistas que están interesados en conocer vuestro punto de vista. No sé cómo queréis actuar para responderlas, pero las voy a plantear. Vamos, la primera tiene que ver con mascarillas y todo esto, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria sobre que a partir de este sábado podamos quitarnos la mascarilla? A ver, no sé... Caso, me toca a mí asumir el riesgo.
Bueno, la sociedad como posicionamiento no hemos establecido ninguno, la verdad. No. Si decimos que ahora mismo hemos establecido algún posicionamiento, estamos mintiendo. Yo puedo hablar a título personal y como profesional sanitario que soy. Lo primero es que mi confianza en nuestros dirigentes, en nuestros gobernantes es máximo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Por tanto, supongo que los técnicos y especialistas que han desarrollado dicha recomendación, tanto la de seguir a nivel nacional como la de no seguir a nivel autonómico, está basado en datos técnicos y datos a los que hay que seguir. Eso es lo que puedo decir. La incidencia en España es diferente a la incidencia andaluza y supongo que por eso cada uno está haciendo una recomendación adaptada al sitio. En este caso, la sociedad andaluza no tiene opinión. Yo, como Enrique Martínez de la Plata, mi opinión es que confío plenamente en los que nuestros dirigentes nos establezcan a seguir. Vale, esa por un lado. La otra, ¿cómo consideran que se está desarrollando el proceso de vacunación y en qué punto de la vacunación creen que podríamos volver a hacer vida normal conviviendo con el virus? A ver, esta es complejita, ¿eh? Bueno, pues nada, yo también me tiro el ruedo ya. Venga. Y si alguien quiere apuntar después algo más, pues adelante. O Begoña, adelante, por favor. El proceso de vacunación yo creo que todos lo estamos viendo. O seamos técnicos o no seamos técnicos, se está haciendo bien. Y en Andalucía especialmente adaptado a la dispersión poblacional que tenemos tan grande. Ahora mismo estoy viendo compañeros que están a 450 kilómetros de donde estoy yo. Está siendo lo más equitativa posible, sin distinción de dónde vivamos cada uno y dónde nuestra actividad laboral o actividad o nivel socioeconómico. Por tanto, yo creo que está siendo muy bien y creo que es el camino a seguir. ¿En qué porcentaje podremos convivir tranquilamente? Pues me remito nuevamente a los técnicos que de verdad saben del tema, que son los epidemiólogos. Se supone que en un 70%, 60-70% de la población inmunizada vía vacuna o vía inmunidad adquirida por superación de la enfermedad, pues es el momento de que la enfermedad debería de convivir con nosotros sin suponernos un problema mayor. No sé si alguien quiere... Si alguien quiere apuntar algo, o si no, me voy a Begoña, que tenemos pocos minutos, por si Begoña, como vocal de la Nacional, quisiera apuntar algo en este sentido, en estas preguntas que nos han llegado, insisto, desde Onda Cero. Begoña. Nada, yo únicamente hacer referencia a lo que creo que fue Simón, que en unas declaraciones creo que lo escuché ayer, que dijo que lo importante es monitorizar lo que vaya pasando según vayamos tomando actuaciones en este sentido, ¿no? En el sentido de retirar las mascarillas en espacios al aire libre o de cuándo podemos considerar volver a una nueva normalidad, ¿no? Como se dice, cuando ya alcancemos un estado de vacunación. La realidad es que ahora los ingresos en los hospitales son muy bajos. La incidencia en algunas comunidades autónomas es bastante baja. A nivel nacional estábamos hablando de unos 90-95 casos, creo que por 100.000 habitantes. En Andalucía es verdad que es mayor, pero bueno, en cualquier caso yo creo que tenemos que seguir monitorizando la evolución y lo mismo que en los hospitales puedo hacer un poco de comparativa, ¿no? En los hospitales nos hemos acostumbrado desde el principio de la pandemia a ser hospitales que se han ido modificando en función del flujo de ingresos, pacientes, evolución de las olas. Pues yo creo que tenemos que, eso sí que lo hemos aprendido y tenemos que, pues lo mismo que avanzamos y vemos que aumenta la incidencia, tendremos que retroceder en alguno de los pasos que hayamos dado. Muy bien, pues muchas gracias Sandra Flores, Hospital Virgen del Rocío, Begoña Tortajada, del Costa del Sol, Jesús Francisco Sierra, del Hospital de Jerez, José Antonio Marco, Hospital Macarena, Joaquín Urda, Hospital de Poniente, Carolina Alarcón, Hospital Virgen de las Nieves. Muchas gracias a todos. Es para mí un honor haber compartido este rato importante y de muchos apuntes y de muchas cosas que me habéis hecho ver. Estamos en contacto. Muchas gracias y permitirme felicitaros por vuestro trabajo, pero sobre todo también por vuestra sensibilidad humana y profesional que ha quedado, a mi modo de ver, aquí bien reflejada, bien plasmada. Ahora es Juan Enrique, el presidente, quien hace conclusiones un poco de este encuentro y
estoy seguro de que volvemos a encontrarnos en algún momento. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias a todas y muchas gracias, Enrique, por acompañarnos en esta jornada. Y por supuesto puedes contar con la SA y con los profesionales de la farmacia hospitalaria para lo que estime oportuno en tu programa. Que al Será un final honor. lo que viene es a dotar a los pacientes de mayor atención sanitaria. Como has dicho antes, ha sido muy interesante todo lo comentado. Además, yo no sé si mis compañeros, o por lo menos yo, para mí, recordando todo lo que hemos pasado, ha sido emocionante. Ha sido algo que se quedará en la historia y eso hemos tenido la suerte o la desgracia. Yo creo que ha sido una suerte poder haberlo vivido desde dentro y haber aportado el granito que hemos podido aportar a superar esta lacra que nos ha caído. Hemos hablado de falta de medicación y de cómo se ha podido solucionar, de residencias sociosanitarias y de medicalizarla y cómo darle a los pacientes la mejor atención en esos momentos, de los pacientes frágiles y todo lo que conllevan, cómo hemos podido conciliar, cómo hemos podido evitar la reacción adversa y mejorarle la atención farmacoterapéutica, de los pacientes no ingresados y de su seguimiento farmacoterapéutico por la farmacia hospitalaria, ¿vale? Es decir, de telefarmacia, de la dispensación farmacéutica no presencial, cómo mejorar circuitos que han venido para quedarse. Desde luego, algo que es así, es muy importante, es la mayor colaboración con el resto de equipos clínicos y un trabajo multidisciplinar cada día más implementado y que mejora también la atención al paciente. Medicina basada en evidencia, no podemos obviar el uso racional del medicamento, como la farmacia hospitalaria, liderado por Keke, pero al final por todos los farmacéuticos hospitalarios andaluces, ha invertido en investigación y en un registro nacional con datos, con una recogida de datos que ha generado una evidencia que ha sido utilizada en la práctica de los pacientes con COVID. La importancia de un arte de la farmacia antigua, si me lo permitís, que era la farmacotecnia, tanto estéril como no estéril, y cómo se ha reforzado con la pandemia y que ha venido al final no tenemos que olvidar los orígenes y este es un ejemplo más de que nuestros orígenes, que la farmacotecnia, pues es un valor añadido a nuestra profesión. El paciente crítico, cómo lo hemos implementado en su atención directa e indirecta mediante equipos clínicos, mediante recomendaciones, mediante algoritmos de manejo. Cómo los equipos de trabajo han sido fundamentales, bien mediante burbujas y en un futuro esperemos que lo más versátiles posible para atenderla y que no nos pille el toro otra vez. La fundamental labor de las tecnologías para hacer más fácil el proceso farmacoterapéutico y las redes sociales para comunicación con los pacientes y atenderlos. Y también, y por último, la importancia de poner en valor al paciente y tenerlo y al resto de profesionales clínicos y mediante encuestas saber qué es nuestra área de mejora y en qué podemos mejorar y cómo podemos darle una mejor atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Yo simplemente quiero terminar y antes de nada ya veo que está el director gerente del Servicio Andaluz de Salud. Quiero agradecerle, que sé que ha hecho un esfuerzo por acompañarnos en la clausura, ha generado un hueco en su agenda y sé que le ha costado. No quiero robarle más tiempo, que sé que tiene el tiempo muy justo y quiero darle gracias a don Miguel Ángel Guzmán, director gerente del SA, y le doy paso para que termine y clausure esta jornada. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos. Se me oye bien. Muchas gracias. Pues Enrique, muchísimas gracias. Primero, pues por la invitación, que desde la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria pues habéis tenido a bien hacerme. Yo estoy encantado de poder compartir con vosotros este momento de clausura. Me han pasado alguna información de los temas que habéis tratado, muy interesantes. Tengo que decir que es realmente una de las áreas de los servicios en los que durante la pandemia, que supongo que es gran parte de las cuestiones que habéis tratado, nos habéis ayudado enormemente. Habéis tenido la agilidad de, en cada lugar, adaptando en cada lugar los recursos, la estructura y los medios que teníais a vuestro alcance, de incrementar, mejorar la accesibilidad de los pacientes a los productos de dispensación hospitalaria. Obviamente, pues hemos establecido mecanismos para que los pacientes en el domicilio y con la frecuencia suficiente
pudieran ir recibiendo estos medicamentos que antes pues, tenían que ir a obtener presencialmente por sí mismos o por las personas que les cuidaban, ¿no? Pues realmente esto ha supuesto un hito que debemos seguir alimentando. Ya había pruebas pilotos anteriores, había lugares donde también se había iniciado esta forma de hacer, pero realmente hemos aprendido, entre otras muchas cosas, durante la pandemia, que existen nuevas maneras de acercar el servicio a los ciudadanos, ¿no? En este caso, daros la enhorabuena a todos porque habéis hecho un esfuerzo y un ejercicio de innovación, porque la innovación no solo es la gran tecnología, sino muchas veces la forma de actuar, ¿no? Y estamos en las cosas sencillas. Sabéis también que hemos apoyado desde el SAS, no solo pues, con ayudaros en los procedimientos, ¿no? Que a través del subdirector de farmacia, Carlos García, pues sé que está muy encima de todos vosotros, que habláis mucho con él y que tenéis mucho feedback, ¿no? Recogemos muchas ideas vuestras para ponerlas en práctica. Y así, pues, hemos detectado, que era histórico, y muchas carencias estructurales en nuestras instalaciones de los diferentes hospitales, en los servicios donde trabajáis todos vosotros, y sabéis que hemos destinado 4 millones de euros a mejorar diversas instalaciones. No voy a decir el número de hospitales, bueno, el número son 10 hospitales y seguiremos con otros, no voy a decir el nombre, cada uno de vosotros lo sabéis, y fundamentalmente esa inversión de esos 4 millones en los últimos, digamos, 12 meses aproximadamente, se han destinado esencialmente a la mejora de las salas blancas, ¿no? Que es una asignatura pendiente que todavía queda en algunos de nuestros hospitales y que es tan importante para la manipulación de los medicamentos, ¿no? Tenemos también aproximadamente un presupuestado unos 7 millones de euros para continuar con licitaciones de diferentes mejoras, como carruseles horizontales y verticales, robots de dispensación para pacientes externos y robots para elaboración de citostáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como sabéis, vamos a intentar dar un empujón. Disponemos de financiación europea que podemos destinar de forma finalista a la mejora general de los servicios hospitalarios y sanitarios en general, y una buena parte tenemos pensado, como no puede ser de otra manera, destinarlo a vuestros servicios, ¿no? Por lo tanto, ¿qué más deciros? Agradeceros, fundamentalmente agradeceros el esfuerzo y la dedicación que habéis tenido vosotros y vuestros equipos. Agradeceros las aportaciones que nos habéis hecho en cada lugar para que podamos mejorar y las buenas prácticas de un sitio, pues poder trasladarlas a otro, y nos tenéis absolutamente volcados y receptivos a toda vuestra actividad para poder seguir mejorando este servicio que prestamos a los andaluces. Así que muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y por las conclusiones que de buen seguro estáis sacando de esta reunión. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel Guzmán, por acompañarnos en la clausura. Muchísimas gracias por las palabras y ya sabe que puede contar con la farmacia para todo lo que él se estime, porque al final somos fieles y leales a nuestra institución y nuestra casa, que es el Servicio Andaluz de Salud y el Sistema Sanitario Público Andaluz. Sin más, pues doy por finalizadas las jornadas y nos emplazamos a un futuro. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.